Buenas. Los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe, en la Facultad de Ingeniería Industrial, por el curso de estudio de trabajo, realizamos un estudio de tiempos en una empresa Dalila Ibrahim. La estudiante Yulitza Hernández, María José Jaimes, Yulitza Marín y Saray Moreno. Para llegar a realizar el estudio de tiempos, primero se estableció qué era o qué significaba un estudio de tiempos. El estudio de tiempos se estableció que era una técnica de medición del trabajo empleada por registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar esa misma tarea, según una norma de ejecución preestablecida que se tenga en la empresa o por un tiempo que ya se tenga como base. Esto es según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y sobre un estudio de tiempos se tienen que tener objetivos. Entre esos objetivos, el estudio de tiempo tiene como minimizar el tiempo requerido para la ejecución de esa tarea o trabajo, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder la disponibilidad de energía o disponibilidad de algún recurso, eliminar o reducir movimientos ineficientes, y así esto va a ayudar a una aceleración del proceso. Luego tenemos que para la realización de este estudio de tiempo se necesitan unos elementos. En estos elementos encontramos ciclos, variables, algunas constantes, algunos elementos casuales. También tenemos que necesitaríamos unos equipos que son un cronómetro, un equipo de grabación para soportar las mediciones del estudio, una plantilla de soporte para facilitar los aportes. Esa plantilla se realizó en Excel y se diseñó un formato de registro que también se va a mostrar. Este sería nuestra tabla de registros. Esta es nuestra tabla de los registros de los tiempos que se necesitaron según la actividad. La primera actividad fue el corte de pasadores, luego el etiquetado, limpieza del jean, doblado, clasificación y empacado. Esta es la parte de limpieza y empacado de los jeans, el pulido y empacado. Entonces, esa actividad que es limpieza y empacado se divide en 5 tareas básicas que realiza el trabajador, que es cortar los pasadores, etiquetarlo, una referencia y una talla, la limpieza, el doblado y la clasificación y el empacado. Y aquí se tomaron los tiempos que cada uno, con un desempeño del 100% por medio del trabajador, el tiempo observado, y esto lo vamos a ver más adelante. Dentro de estos elementos también hay que tener en cuenta que se debe estar de pie, observando, atento y tener una plena visibilidad de lo que el trabajador está realizando. Esto tiene unas ventajas, y entre esas ventajas está comparar la eficiencia entre dos métodos, balancear eficientemente las cargas de trabajo a cada trabajador. Por ejemplo, en esa estación de la empresa,
de limpieza y empacado habían 2 trabajadoras. Nosotras escogimos a una de ellas para tomar y analizar los tiempos. Se tiene que tener planeado y programada esa tarea. Luego también se halló que una de las ventajas es que fijar como estándar de producción, esto te ayuda a tener un control en los costos, porque hay veces que hay máquinas inoperantes que están consumiendo energía, por ejemplo, y esto te está trayendo un costo, un sobrecosto en la producción. Y también esto, pues, luego pasamos a un procedimiento que es el que se tiene que tener en cuenta para, estos son los pasos para realizar el estudio de tiempos. Y el primer paso es una selección del proceso. Tienes que elegir qué proceso. Nosotros elegimos el proceso de limpieza y empacado de los jeans en la empresa. Luego se seleccionó el trabajador, se seleccionó a la trabajadora. Se toma y registra la información, que es por medio de las tablas que ya conocemos, que les mostré hace unos momentos. Luego se determina el tamaño de la muestra. Este es el tamaño de la muestra. Se tomó mediante luego de la observación, se tuvieron en cuenta estas fórmulas que se encuentran en muchos libros, y lo que se hizo fue describir de cada tarea, de cada actividad, el doblado, limpieza de jeans, el doblado de cada uno, y por último la de clasificación y empacado. Se tomaron las muestras y cuánto nos daba pues cada valor de n en estos tiempos. Luego de esto se clasifican los datos, que fue la de la tabla como tal en el estudio ya. Entonces se clasifican los datos acá en la tabla, un diseño de tabla X que la persona desee o se sienta mejor utilizando. Luego se clasifica el ritmo del trabajador, pues esto se realizó. Luego determinar el suplemento, que esto es, o sea, unas medidas que se tienen mediante la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y luego hallar el tiempo estándar, que se halla mediante las fórmulas. Aquí les voy a mostrar un poco del proceso, cómo y cuánto se demora en. Aquí está el tiempo, cuánto se demora la trabajadora en cortar los pasadores. Ahí está cortando los pasadores. Luego viene a lo que es la limpieza. La limpieza del jean, que es el producto que en este momento estaba en línea de producción.
Luego pasamos al etiquetado, una colocación de etiqueta para referenciar el producto. Luego se dobla, doblez. Y por último tenemos el empacado. Y aquí termina la actividad o la tarea de limpieza y empacado de los jeans. Luego sí, acá por medio de esta fórmula se preestableció el tiempo básico y el tiempo estándar para saber la fatiga, las necesidades, la posición y también dependiendo mucho de unas variables que son la posición, la fuerza, el clima, el ruido, también las demoras y las holguras que se tengan en el proceso. Y estos fueron los datos que nos arrojaron el estudio de tiempo. Con pues no se puso el nombre del operario por respecto al trabajador. Entonces, aquí según el desempeño que nos arrojó de lo que se tenía establecido de la OI, el tiempo observado, tiempo básico, el suplemento y el tiempo estándar, que este es el tiempo que se necesita para hacer las comparaciones y así saber si el estudio de tiempo pues se necesita mejora o eliminación de alguna actividad o tarea que se está realizando. Para eso más que todo es el estudio de tiempo, para un cálculo promedio observado, que es como se obtiene el tiempo estándar, porque el tiempo estándar es el tiempo observado, el tiempo básico más más el suplemento entre 100 que por este medio fue que se obtuvo, y el básico es el tiempo observado por el desempeño entre 100. Esta fórmula ya están preestablecidas. Por medio de esta fórmula se obtuvieron los datos estos del estudio de tiempos. Para una misma actividad, según cada actividad se fue realizando esto como lo mostraba acá. Según cada actividad se fueron sacando los valores para el etiquetado, para la limpieza,